Saludos, jóvenes. El día de hoy voy a presentarles el tema titulado Análisis cefalométrico de Steiner. El análisis cefalométrico de Steiner es, sin lugar a duda, el análisis cefalométrico más popular del que disponemos en el mundo de la ortodoncia. Es, sin lugar a duda, el análisis más utilizado por los ortodoncistas en el mundo. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos este análisis. No será el mejor, no será el más completo, pero sí es el más utilizado. Este análisis cefalométrico de Steiner fue publicado por el doctor Cecil Steiner en un artículo titulado Cephalometrics for You and Me, publicado en el American Journal of Orthodontics, de cual les traigo la información que les voy a presentar el día de hoy. Este análisis cefalométrico vamos a dividirlo en tres partes. Vamos a empezar hablando primero de la parte esquelética o de un análisis esquelético. Este análisis esquelético básicamente busca determinar algunas características óseas de nuestro paciente. Evidentemente, en una radiografía lateral de cráneo podemos determinar diferentes características y podemos definir muchos aspectos de nuestro paciente. Uno de ellos, por ejemplo, es la clase esquelética de nuestro paciente, ya que no basta solamente con saber si es que el paciente tiene una oclusión de clase 1, clase 2 o clase 3, sino que también es importante que nosotros conozcamos si es que sus bases óseas se están relacionando de manera adecuada en clase 1, porque podríamos tener, por ejemplo, pacientes clase 2, que pueden tener mandíbulas retrognáticas, maxilares superiores protruidos, configurando una clase 2, ¿no? Como el mundo de los Simpsons, donde todos son irónicamente clase 2. Tenemos también pacientes que podrían ser clase 3, que podrían tener una mandíbula prognática, configurando una relación esquelética de clase 3, a pesar de que su oclusión podría ser de clase 1. Esqueléticamente estaríamos frente a un paciente clase 3. Y finalmente tenemos el tercer grupo, y son aquellos pacientes que pueden tener relaciones maxilomandibulares adecuadas. Esos son los pacientes que tienen una relación de clase 1, ¿no? Y tienen una buena relación sagital de sus maxilares, ¿no? O sea, el maxilar y la mandíbula bien posicionadas y relacionadas entre sí. Entonces, así como esto, así como la clase esquelética, es importante determinar también otros aspectos dentro de nuestro diagnóstico esquelético y óseo, y vamos a verlo a continuación. Partimos de tener una radiografía lateral de cráneo, la cual debe tener ya trazadas sus estructuras anatómicas y los puntos más importantes, que son los que emplearemos el día de hoy para el análisis de Steiner. Entonces, vamos a recordar que nosotros necesitamos para nuestro análisis contar con un plano de referencia. Todos los autores tienen diferentes planos de referencia y en este caso, por ejemplo, Steiner, el plano de referencia universal para Steiner es el plano SN. No hay que olvidar eso. El plano de referencia horizontal para Steiner es el plano SN. Y a partir de este plano SN se forman diferentes ángulos. Por ejemplo, el primer ángulo es el ángulo SNA. El punto A, que es el punto más posterior de la pared anterior de la maxila, ¿sí? Va a unirse a este plano SN a nivel del punto N para formar un ángulo que debería medir 82 grados. Vamos a verlo aquí. SNA, 82 grados es la norma y tenemos una desviación estándar de 2 grados, o sea, 82 más menos 2. Si es que nosotros en nuestro paciente tenemos este ángulo dentro de la norma, es decir, de 80 a 84 grados, ¿cierto? Ese es el rango. Diremos que nuestro maxilar está bien posicionado, ¿correcto? Si es que nosotros tenemos, por ejemplo, este punto A aquí adelante, ¿sí? El ángulo que se va a formar va a ser mayor al de la norma, probablemente estemos en un ángulo de 90 grados, 92 grados, lo que nos indicará una protrusión maxilar, ¿sí? Una protrusión maxilar. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo por encima de 84 grados, lo diagnosticamos como una protrusión maxilar.
Si nosotros por el contrario tenemos este ángulo más pequeño, producto de que el punto A se ubique en una situación más posterior, entonces tendremos de repente aquí 78 grados, 76 grados, 79 grados, cualquier medida por debajo de los 80 grados, estaremos frente a un caso de retrusión maxilar, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros analizamos este ángulo, también podemos clasificarlo o denominarlo de una manera diferente. ¿Cuál podría ser esta denominación diferente? Podríamos mencionar también, cuando el ángulo está disminuido, podríamos decir que el paciente tiene un retrognatismo maxilar, ¿sí? Hace referencia a lo mismo. Y si este punto está por delante y el ángulo es mayor, también podríamos nosotros mencionar que el paciente tiene un prognatismo maxilar, ¿correcto? Entonces, es otra manera de decirlo. Ambas son válidas. El segundo ángulo que vamos a ver es el ángulo SNB, ¿cierto? Con este punto que es aquí, es el punto más posterior de la pared anterior de la mandíbula. Entonces, este ángulo SNB debe medir por norma 80 grados, con una desviación estándar de 2 grados. Ahí está. Y este ángulo evidentemente siempre está formándose ligeramente por detrás del SNA, porque la mandíbula en condiciones normales está ligeramente por detrás del maxilar para poder generar un adecuado overjet y overbite en nuestras arcadas. Por lo tanto, esta medida es de 80 grados, 2 grados menos. Si estaría dentro de la norma, diríamos que nuestra mandíbula está bien posicionada. Si este ángulo estaría aumentado, porque de repente este punto B está aquí adelante, ¿sí? Tendríamos un SNB no de 82, sino de repente de 83, 84, 85 o valores más altos, estaríamos frente a un caso de protrusión mandibular o prognatismo mandibular. Y si este punto, por el contrario, estaría por detrás, formando un ángulo menor a la norma, estaríamos frente a un caso de retrusión mandibular o retrognatismo mandibular, ¿sí? Automáticamente, cuando hemos trazado estos dos ángulos, se nos ha formado un pequeño angulito aquí. Este pequeño ángulo es el ángulo ANB, que siempre se forma hacia atrás, es decir, AN, y no forma un ángulo hacia adelante, sino por detrás, porque el punto B decíamos que en condiciones normales está ligeramente por detrás del punto A. Cuando este ángulo se forma de esta manera, ANB por detrás del punto A, entonces estamos dándole valores positivos a nuestro ángulo, ¿correcto? O sea, si este ángulo, por ejemplo, mide 3 grados, diríamos que son 3 grados positivos. A diferencia de si es que este ángulo se forma por delante del punto A. Si, por ejemplo, tendríamos nosotros un punto B adelantado, cuando trazamos este ángulo ANB, este ángulo podría formarse por delante. Si eso ocurre, si se forma por delante, el valor que nosotros vamos a medir va a ser negativo, es decir, menos 2, menos 3 o menos 4 grados, ¿sí? Entonces lo primero es medir el ángulo, cuánto mide, y luego ver si este ángulo se forma por delante o por detrás del punto A. Lo normal, un valor positivo, va a ser cuando se forma por detrás del punto A. Y la norma es 2 grados más menos 2, es decir, de 0 a 4 estamos frente a un paciente clase 1 esquelética. Este es un ángulo muy importante, el ángulo ANB, porque es el que nos va a determinar la clase esquelética, ¿correcto? De 0 a 4 estamos frente a un paciente clase 1 esquelética. Valores por encima de los 4 grados, 5 grados, 6 grados, 7 grados positivos, o sea, este ángulo se sigue formando por detrás, pero es más grande. Estamos frente a un paciente clase 2 esquelética. Y si el ángulo se forma por delante y se dan valores negativos, estaríamos frente a un paciente de clase 3. ¿Correcto? Entonces el ángulo NB es sumamente importante porque nos va a indicar la posición antero-posterior de los maxilares, la posición sagital de ellos. Steiner nos dice que para confirmar necesitamos un ángulo adicional, para confirmar básicamente la posición de la mandíbula, que a Steiner le preocupaba bastante. Entonces este ángulo SNB podría disminuir o podría aumentar si es que nosotros lo medimos con respecto a otro punto. Y ese punto es el punto D, el punto que es aquí, el centro de la sínfisis mentoniana. Y este ángulo SND por norma debe medir 76 grados. Es un poco más pequeño siempre que el SNB.
76 grados, también con una desviación estándar o una libertad de 2 grados. Si es que estaría dentro de la norma, se diagnostica de la misma manera que el SNB, simplemente es un ángulo de confirmación. Es decir, si es que nosotros obtenemos el SNB, ¿sí?, y nos indica de repente una medida de 80 grados, y está dentro del rango de lo normal, pero luego hacemos el SND y concluimos de que el paciente tiene una medida, no sé, de 70 grados, de ser disminuida, el diagnóstico de SND nos indicaría una retrusión mandibular, y ese sería el diagnóstico que colocaríamos en nuestro caso cuando hagamos el reporte de este paciente, ¿sí? El SND es el que debería en la mayoría de casos confirmar, y es lo que sucede, en la mayoría de casos va a confirmar simplemente el diagnóstico obtenido por el SNB, pero de ser el caso en el que el SND les arroje un resultado diferente al SNB, debemos hacerle caso siempre a este SND, ¿correcto? Muy bien. Entonces, una vez que ya nosotros determinamos la clase esquelética y determinamos individualmente si el maxilar o la mandíbula están bien posicionados, protruidos o retruidos, nosotros nos queda analizar otros aspectos óseos también de nuestro paciente. Y en esta radiografía de perfil podemos nosotros analizar, por ejemplo, el plano oclusal, ¿sí? Esa línea que nosotros vemos aquí, esta línea amarilla, es el plano oclusal. ¿Cómo se forma el plano oclusal para Steiner? Steiner traza el plano oclusal uniendo el punto de contacto más posterior de las primeras molares que hemos graficado y en la parte anterior la mitad del overbite de los incisivos. ¿Sí? Los incisivos tienen un overbite, la mitad del overbite, ahí ponemos un puntito y lo unimos con el punto de contacto de las primeras molares. La proyectamos esa línea hacia el borde posterior de la rama, como se ve aquí, y ahí lo dejamos. Para nosotros saber si es que la inclinación de nuestro plano oclusal es correcta o está alterada, nosotros tenemos que formar un ángulo también. Y el ángulo lo vamos a hacer como siempre utilizando nuestro plano de referencia universal. En el caso de Steiner es el plano SN. SN, ese es nuestro plano de referencia. Entonces, no es que vamos a proyectar esas dos líneas hacia atrás y esa línea hacia atrás porque nos va a faltar papel para el trazado, sino que lo que debemos hacer es con un juego de escuadras trazar y traslapar esta línea SN hacia la parte inferior, más o menos a este nivel, a nivel del borde posterior de la rama, para que evitemos también superponer con otras estructuras. A este nivel trazamos y vamos a hacer la medición. Vean ustedes aquí, debería formar un ángulo de 14 grados. ¿Ven? Se desplazó. Voy a repetir nuevamente ese movimiento. Ven allí. Ese ángulo entonces debería obtener por norma una medida de 14 grados. Si tenemos una medida mayor a 14 grados, acá ya no tenemos desviación estándar, según el artículo original de Steiner no existe desviación. Entonces estaremos frente a un plano oclusal con inclinación aumentada. Si está al contrario, en 12 grados, en 10 grados, en 8 grados, diremos que nuestro paciente tiene un plano oclusal o un ángulo del plano oclusal disminuido o con inclinación disminuida. ¿Correcto? Entonces, esa es la medida con respecto a nuestro plano oclusal. Otro aspecto que nosotros tenemos que analizar, y es de suma importancia, es el patrón de crecimiento mandibular de nuestro paciente. ¿Y a qué me refiero con patrón de crecimiento mandibular? Nuestra mandíbula tiene una inclinación natural. El borde inferior de nuestra mandíbula va a representar este cuerpo mandibular que podría estar más o menos inclinado, ¿sí? Entonces, para ver la inclinación que va a tener nuestro cuerpo mandibular, lo que nos va a indicar el patrón de crecimiento de este paciente, debemos trazar el plano mandibular. El plano mandibular para Steiner es diferente al plano mandibular de otros autores y él lo define como la unión de los puntos gonion y gination, ¿sí? Entonces unimos gonion y gination y nosotros vamos a obtener nuestro plano oclusal, según Steiner. Vean allí. ¿Con qué vamos a medir o contra qué vamos a medir? Evidentemente contra nuestro plano de referencia universal horizontal, que es el plano SN. Vamos a traslapar también, vamos a bajar el plano SN hasta el puntito onion en este caso, y ese ángulo debería tener una medida de 32 grados. Esa es la norma, 32 grados, no hay desviaciones estándar. Si es que nuestro paciente tiene y presenta 32 grados exactamente, diremos que nuestro paciente tiene un patrón de crecimiento normodivergente. Es decir,
hay una divergencia de la mandíbula con respecto a la base, sí, pero es una divergencia normal, ¿cierto? Nuestra situación es esta. Nosotros podríamos tener, cuando hablamos de geometría, vamos a recordar un poco estos aspectos. En geometría, cuando tenemos nosotros dos líneas, estas dos líneas pueden ser paralelas, ¿sí? Paralelas cuando las proyectamos en el espacio y nunca se van a unir porque son paralelas. Podemos tener líneas que son convergentes, son dos líneas que proyectadas en el espacio en algún punto se van a unir porque van a converger en algún punto. Y podemos tener líneas divergentes. Líneas divergentes son aquellas que a medida que las proyectamos van cada vez a separarse más, ¿sí? Son líneas divergentes. La mandíbula forma un ángulo, ¿sí? Este plano mandibular forma un ángulo con el plano de la base de cráneo, con el plano SN, un ángulo que va a hacer que estas líneas proyectándolas al espacio cada vez sean más separadas, es decir, estas líneas son divergentes. Entonces, tener líneas divergentes es normal. El problema es tener una línea demasiado divergente una de la otra o muy poco divergente, ya llegando casi a ser paralelas, ¿no? Entonces, por eso utilizamos el término normodivergencia refiriéndonos a una inclinación normal de la mandíbula, es decir, que un patrón de crecimiento mandibular adecuado. Podría ser nosotros que tengamos este borde inferior de la mandíbula no así, sino así, hacia abajo, lo que generaría un ángulo mucho más grande entre el plano SN y el borde inferior de la mandíbula. Se formaría con un ángulo muy grande. Este ángulo ya no sería de 32 grados, sería un ángulo, no sé, de 40, 45 grados. En ese caso diríamos que nuestro paciente tiene un patrón de crecimiento mandibular hiperdivergente. ¿Correcto? En el caso contrario, si nosotros tenemos un cuerpo mandibular con una inclinación disminuida, y está así, un poco más plano, y forma un ángulo menor a 32 grados, de repente 28, 26, 25 grados o 20 grados, estaremos frente a un paciente que tiene un patrón de crecimiento hipodivergente. ¿Correcto? Entonces esas son las tres denominaciones que suelen darse. Hiperdivergente cuando está aumentado, hipodivergente cuando está disminuido y normodivergente cuando está dentro de la norma, es decir, forma un ángulo de 32 grados su base craneal o el plano SN con el plano mandibular, que en este caso está formado, no olvidemos, por los puntos gonion y gination. La unión de esos dos puntos es el plano mandibular para Steiner. ¿Correcto? Hay otros términos que se pueden utilizar para lo mismo, sí, es cierto. Por ejemplo, solemos mencionar algunos términos como el patrón de crecimiento horario, ¿sí? Si ustedes recuerdan, las agujas del reloj tienen un sentido, ¿no? Ustedes miran el perfil derecho del paciente porque ustedes están viendo el perfil derecho del paciente y si ustedes imaginan un reloj, ¿no? Las agujas del reloj siempre van en este sentido, en el sentido horario. Entonces, si nosotros tenemos una mandíbula no normal, sino con inclinación aumentada, hiperdivergente, también podemos decir que tiene un patrón de crecimiento horario, porque está en el sentido de las agujas del reloj. A diferencia de que si este patrón de crecimiento está en un sentido contrario a las agujas del reloj, estaremos frente a un patrón de crecimiento antihorario. ¿Correcto? Entonces también son términos que se pueden utilizar para lo mismo. Hipodivergente o antihorario, hiperdivergente u horario. Pueden utilizarse otros términos también. Podrían decir ustedes patrón de crecimiento vertical, es decir, que genera una cara más alargada y este patrón de crecimiento vertical está asociado a un aumento en la inclinación. Entonces, el hiperdivergente también podríamos decir que tiene un patrón de crecimiento vertical y el hipodivergente tiene un patrón de crecimiento horizontal, evidentemente. ¿Sí? Vamos a continuar entonces. Hasta ahí nosotros hemos terminado nuestro diagnóstico esquelético. Ya sabemos la clase esquelética de nuestro paciente, clase 1, 2 o 3. Sabemos si esta clase 1, 2 o 3 se debe a que el maxilar está protruido o retruido o que la mandíbula está protruida o retruida. Ya sabemos individualmente cómo están cada una de ellas. Sabemos cómo está el plano oclusal, si tiene una inclinación aumentada o disminuida. Y sabemos cómo está el patrón de crecimiento de nuestra mandíbula o patrón de crecimiento vertical. ¿Sí? Ese patrón de crecimiento queremos saber si es que es normo, hipo o hiperdivergente en el caso de nuestro paciente. Una vez que sabemos ya todo respecto a nuestro análisis esquelético, no basta con eso, porque nosotros necesitamos también analizar otras estructuras como los dientes. ¿Sí? Nuestros dientes son sumamente importantes porque podemos tener un maxilar protruido, pero no necesariamente eso me indica que mis incisivos van a estar protruidos, o tener un maxilar protruido no necesariamente me indica que los incisivos estén proinclinados. Puede darse el caso en que nosotros tengamos un maxilar superior protruido y unos dientes protruidos.
pero en muchos casos los dientes compensan un poco el problema esquelético y se retroinclinan, y podríamos tener incisivos retruidos y retroinclinados en un paciente con una protrusión o un prognatismo maxilar. ¿Correcto? Entonces, revisar los dientes realmente es una tarea también necesaria dentro del análisis cefalométrico. Y vamos a hacerlo a continuación. Partimos entonces del mismo trazado cefalométrico, tenemos las estructuras, tenemos los puntos y de paso ya tenemos los planos porque hemos hecho el análisis esquelético. Entonces vamos a partir de alguna de esas líneas que ya tenemos. Por ejemplo, la línea NA. ¿Recuerdan esa línea NA que nos permitía determinar junto con el plano SN la posición del maxilar superior, protruido o retruido? Entonces, con esa línea nosotros vamos a unir esa línea con otra línea en el incisivo superior que nosotros hemos trazado, que recuerden que es el incisivo más vestibularizado de los que nosotros podemos observar, ¿sí? Esa línea que une el ápice de este incisivo con el borde incisal es el eje del diente o axis dental. Ese eje dentario va a formar un ángulo con la línea NA y ese pequeño angulito es el que nosotros debemos medir, ¿sí? Por norma este angulito debe tener una medida de 22 grados. ¿Correcto? Si nosotros tenemos una inclinación de 22 grados, diremos que nuestro incisivo superior está bien posicionado con respecto a su angulación. Si esta inclinación está aumentada, por ejemplo, si este diente tiene una inclinación así, estaremos frente a un incisivo que tiene una inclinación aumentada. Por lo tanto, el término es proinclinado. ¿Sí? Si por el contrario nuestro diente está muy vertical, está de repente muy cerca a estar paralelo con la línea NA, diremos que nuestro incisivo está lingualizado o retroinclinado. Escuchen, hay algunos términos que son sinónimos en este caso. Proinclinado es un sinónimo de vestibularizado y retroinclinado es un sinónimo de lingualizado. Lingualizado o retroinclinado es lo mismo. No confundamos estos términos con los que vamos a ver a continuación de protrusión y retrusión. Eso es otra cosa. Estamos hablando solo de inclinación. Si yo tengo mi incisivo superior con una inclinación correcta, diré que está bien posicionado. Si lo tengo inclinado hacia vestibular, diré que está vestibularizado o proinclinado. Y es lo mismo. Ahora, si tengo el incisivo muy vertical, diré que mi incisivo está lingualizado o que también podría decir que está retroinclinado. ¿Correcto? Ahora bien, ya sé si es que mi incisivo superior está proinclinado o retroinclinado, pero también me interesa saber si está protruido o si está retruido. Cuando hablo de protrusión o retrusión, no hago referencia al eje del diente. No me interesa si está inclinado o retroinclinado, sino me interesa si todo el diente, a cuerpo entero, se ha movido hacia vestibular o si está hacia palatino, pero desplazándose, no inclinándose, ¿sí? Podría yo tener, por ejemplo, un incisivo superior proinclinado, pero retruido, y sería perfectamente válido eso. Podría tener yo un incisivo superior retruido y lingualizado al mismo tiempo. Podría tenerlo. Todas las combinaciones son posibles, entonces es muy importante manejar esos valores de manera independiente. Ya sé entonces si mi incisivo está con respecto a su inclinación bien posicionado, proinclinado o retroinclinado, ahora voy a saber si está protruido o retruido. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil. Tenemos también esta línea de referencia, que es esta misma línea NA que ya habíamos trazado previamente, y vamos a medir en milímetros cuántos milímetros, ya no grados, sino cuántos milímetros existen de esta línea al punto más vestibularizado de la corona del incisivo. ¿Sí? ¿Cuánta distancia hay aquí? Generalmente la distancia mayor está a nivel del borde incisal, pero podría estar en otro nivel. Usualmente medimos a nivel del borde incisal. ¿Cuánto debería medir esta distancia? Debería medir 4 milímetros. Esa es la norma. 4 milímetros. ¿Sí? Si tenemos 4 milímetros, eso quiere decir de que nuestro incisivo superior está bien posicionado con respecto a una relación antero-posterior. ¿Sí? Si está disminuido en 3, 2, 1, estaríamos frente a un incisivo retruido. Y si nosotros tenemos un valor mayor, 6, 7, 5, 8, estamos frente a un incisivo superior protruido. No estamos hablando de inclinación, estamos hablando de posición anterior o posterior. ¿Correcto? Podríamos tener nuestro incisivo protruido y al mismo tiempo vestibularizado. Sí, podríamos tenerlo. Todas las combinaciones son válidas. Un detalle aquí, vean ustedes la denominación. Cuando hablamos de ángulos, acá dice 1.NA.
El punto hace referencia a un ángulo, a una unión. En cambio, acá nos dice 1-NA. El guión hace referencia a distancia en milímetros. Por eso estos son grados y acá son milímetros. Los grados nos indican inclinación y los milímetros nos indican posición anterior o posterior en milímetros. Protrusión o retrusión. ¿Correcto? Entonces, lo mismo vamos a aplicar para trabajar el incisivo inferior. Entonces, ya no vamos a tener como referencia la línea NA, sino que vamos a tomar como referencia la línea NB. Ahí está nuestra línea NB, que ya habíamos trazado previamente, y vamos a operar de la misma manera. Vamos a trazar primero el eje del incisivo inferior y vamos a ver qué ángulo forma este eje del incisivo inferior con la línea NB. Debería formar un ángulo de 25 grados. Esa es la norma. Ahí está, 25 grados. Si es que nuestro incisivo está con esa inclinación de 25 grados exacta, diremos que nuestro incisivo está bien posicionado con respecto a su angulación. Ahora, si esta inclinación está aumentada, de repente 30 grados, 35 grados, diré yo que mi incisivo inferior está vestibularizado o proinclinado, que sería lo mismo. Ahora, si este ángulo está disminuido, está en 22 grados, 18 grados, 15 grados, ¿sí? Mucho más vertical el diente, diré que mi incisivo inferior está lingualizado o retroinclinado, ¿correcto? Entonces, esa es la manera de diagnosticar la inclinación del incisivo inferior. Y de la misma manera que hicimos en el incisivo superior, también tenemos que saber si está al mismo tiempo proinclinado y protruido o retruido con respecto a su línea de referencia, que es la línea NB. Y vamos a operar de la misma manera. Vamos a poner una medida, con esta regla vamos a medir la distancia de la línea NB a la parte más vestibularizada de nuestro incisivo inferior. ¿Sí? Eso en milímetros lo medimos. La norma es 4 milímetros, igual que en el maxilar superior. Y necesitamos determinar si es que nuestro incisivo está con una distancia aumentada, diríamos que el incisivo está protruido, el incisivo inferior protruido. Si está disminuido, entonces diríamos que el incisivo inferior está retruido. ¿Sí? No confundamos los términos proinclinación con protrusión o retroinclinación con retrusión. Son términos diferentes. Una vez que nosotros hemos trazado estos ángulos, miren que automáticamente se formó un ángulo grande aquí, que es el ángulo que se forma por el eje del incisivo superior y el eje del incisivo inferior. Este ángulo se denomina ángulo interincisivo, ¿sí? Y tiene una norma de 130 grados, debería medir 130 grados. ¿Qué nos dice este ángulo? Si nosotros vemos aisladamente este ángulo, nos puede dar alguna información. Por ejemplo, si yo tengo estos dos incisivos y forman un ángulo de 130 grados, están allí formando este ángulo de 130 grados, yo diré que mis incisivos están bien posicionados. Sin embargo, si yo tengo este ángulo disminuido, yo podría decir que mis incisivos están biproinclinados, ¿sí? Miren, altura normal, ángulo normal, 130 grados, disminuye el ángulo, los incisivos se proinclinan. Entonces el diagnóstico sería incisivos biproinclinados. Si este ángulo, por el contrario, está aumentado, 150, 180 grados, de repente cerca está en 180, ¿sí? 170 grados de repente, diré que mis incisivos están retroinclinados. Estamos hablando de inclinación, recuerden, estamos hablando de eje de los dientes. Entonces tenemos tres posibilidades también aquí. Podrían estar los incisivos bien posicionados, podrían estar proinclinados o podrían estar birretroinclinados. Bien posicionados, biproinclinados o birretroinclinados con respecto al ángulo interincisivo. Ese es el diagnóstico que deben ustedes obtener. Y como no basta solamente con la parte ósea ni la parte dentaria, es necesario siempre hacer un análisis estético. ¿Y por qué es importante hacer un análisis estético? Porque podemos tener la parte esquelética muy bien, podemos tener los dientes muy bien ubicados con respecto a su posición ósea. Sin embargo, estéticamente también nos interesa saber si es que los tejidos blandos están o no acompañando a nuestros tejidos duros, que pueden estar o no alterados. Entonces es muy, muy importante también analizar lo que está encima, lo que cubre toda esta parte ósea que nosotros ya hemos analizado. Y allí vamos a hacer uso de este análisis estético de Steiner, que es muy sencillo y muy corto. Este análisis estético de Steiner básicamente consiste en analizar dos valores que vamos a ver a continuación. Vamos a partir también de la misma radiografía, estructuras y puntos que nosotros tenemos ya trazados, y vamos a tener entonces, lo primero es esta línea que ya hemos analizado desde la parte del análisis esquelético y que también la utilizamos en el análisis dentario, y es la línea NB. Miren, con el punto nación, con el punto B.
nación con B, línea NB. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta línea NB? Vamos a ver cuántos milímetros de distancia hay de esta línea al punto pogonio. ¿Sí? ¿Cuántos milímetros hay? Esta distancia no tiene una norma. Es básicamente para hacer un diagnóstico de cada caso individual. Necesitamos saber cuánta distancia hay de este punto pogonio a la línea NB, ¿sí? Para saber si este pogonio está adelantado con respecto a esta línea y cuántos milímetros está adelantado. Podríamos tener el pogonio a 2 milímetros, a 4, a 5, a 6, a 8. Podríamos tener un mentón muy desarrollado, no necesariamente todo el cuerpo desarrollado, sino solamente la sínfisis mentoniana muy desarrollada y el punto B lo tendríamos muy adelante, ¿no? Con respecto a la línea NB. Nos indicaría que tenemos una protrusión, pero solamente de la sínfisis mentoniana muy marcada, lo que podría de pronto en algunos casos de clase 2 camuflar una situación que esqueléticamente es evidente. El paciente puede ser muy clase 2, pero si tiene esta sínfisis mentoniana muy desarrollada, pues su perfil va a verse bastante bien, ¿no? No va a verse una gran alteración. A diferencia si tiene esa mandíbula retruida y al mismo tiempo no tiene pues mentón, va a verse un perfil sumamente convexo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces la utilidad de este análisis estético con respecto al pogonio es para poder determinar qué tan por delante o por detrás tenemos nuestro pogonio, para ver si compensa eso, camufla o acompaña a la alteración esquelética que podamos haber encontrado. ¿Sí? Pogonio en NB. Medimos en milímetros y se registra esa medida siempre en milímetros. ¿Sí? Y diríamos, pogonio en adelantado, 5 milímetros, por ejemplo. Pogonio en adelantado, 2 milímetros. Pogonio en adelantado, 8 milímetros. Situaciones que son muy diferentes una de otras. Y lo siguiente que vamos a analizar es la posición de los labios. Recuerden, cuando uno hace un análisis facial, ya aprende también a hacer este análisis. Es parte del análisis facial convencional que nosotros trabajamos para determinar posición de labios, pero es parte del análisis también de Steiner, por eso lo vamos a mencionar aquí. El análisis de la posición de los labios según Steiner se basa en trazar una línea que une dos puntos, que son los que vemos allí en esta imagen. Uno es el punto pogonium blando, que es el punto más prominente, ¿cierto?, de nuestro perfil del mentón. Y tenemos el punto S, que es este punto que se ve aquí. Este punto S, ¿dónde lo vamos a ubicar? ¿En qué lugar? Miren, la nariz es convexa, ¿cierto? La nariz tiene una convexidad, pero hay un momento en donde esta convexidad de la punta de la nariz se va perdiendo para iniciar una concavidad a nivel del labio superior. Acá hay concavidad y acá hay convexidad. Convexidad, concavidad. El punto intermedio de esta especie de letra S también que nosotros estamos viendo acá, la mitad, digamos, de ese S, es el punto de la diferencia, digamos, entre la convexidad y la concavidad. Ahí se ubica el punto S. ¿Sí? Es como que la mitad de esa S que se describe. Punto S. Entonces, si unimos nosotros nuestro punto S con el pogonio, vamos a tener una línea que Steiner la denomina línea S. Así de fácil, línea S. Y esta línea S nos va a permitir evaluar la posición de los labios. Si nuestros labios están por delante de esta línea, registraremos valores positivos. Si nuestros labios están por detrás de la línea, registraremos valores negativos. Hay que ver el punto siempre más prominente del labio. ¿Sí? El punto más prominente del labio. ¿Cuál es la norma según Steiner? ¿Cómo deberían estar nuestros labios de acuerdo al análisis de Steiner? Es sencillísimo en realidad. Steiner no nos complica la vida y nos dice que los labios deberían estar siempre en contacto con la línea, es decir, ni por delante ni por detrás, sino justo contactando con la línea. Es decir, en cero, exacto. ¿Sí? Si tenemos cero, diremos que nuestros labios están bien posicionados. Si los labios, por el contrario, están por delante de la línea, como en este caso, ven acá, los labios están por delante de esta línea NS, perdón, de esta línea S, entonces nuestro diagnóstico será proquelia superior o también podríamos decir labio superior protruido, que es lo mismo. Si nuestro labio superior estaría por detrás de la línea, diríamos que el paciente tiene una retroquelia superior. Retro, por detrás, quelia, labio. ¿Sí? Y si digo superior, estoy refiriéndome a que el labio superior está retruido. Son dos maneras diferentes de decir lo mismo. Retroquelia superior o labio superior retruido. Proquelia superior o labio superior protruido. Lo mismo para el labio inferior, porque la norma es 0 para ambos labios. Ambos labios deberían estar justo contactando con la línea. Si yo tengo mi labio inferior por delante nuevamente de la línea, repito, entonces tendremos una protrusión labial inferior o una proquelia inferior. Si estaban los labios inferiores por detrás de la línea, estaremos frente a una retroquelia inferior
o estaríamos también denominándola una retrusión labial inferior. ¿Okay? Es la línea S y la norma es 0, nuevamente lo repito. Entonces, eso es todo. El análisis de Steiner es el análisis más sencillo de todos los análisis cefalométricos con los que contamos. Es un análisis muy sencillo, a pesar de que cuenta con estos tres acápites de análisis esquelético, análisis dentario y análisis estético o análisis facial, y nos permite llegar allá a un diagnóstico. Llegado a este punto, nosotros ya sabemos cuál es la clase esquelética de nuestro paciente, cómo están posicionados sus maxilares, qué patrón de crecimiento tiene la mandíbula, cómo está su plano oclusal, cómo están sus dientes, si es que los dientes están protruidos, proinclinados, los superiores de repente y los inferiores podrían estar retruidos y lingualizados, no sé, me estoy imaginando un caso, y también podríamos ya saber cómo está la posición de sus labios y si su pogonio está protruido y qué tantos milímetros lo está. Y eso es todo el análisis de Steiner. En realidad es un proceso bastante sencillo. Bien. ¿Y si trazamos unas cefalometrías? No, dice el gato. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero que con esta información ustedes ya puedan desarrollar su análisis cefalométrico Steiner de manera correcta. Verán que no es un análisis complicado. No es el mejor análisis cefalométrico, definitivamente. Más adelante, en otra presentación, hablaremos sobre otros análisis cefalométricos que son mucho más completos, pero también mucho más complejos en algunos casos, como el análisis de Ricketts, pero es un análisis universal y como tal debemos aprenderlo y pues podemos utilizarlo. Es muy sencillo. Muchas gracias.